Bueno, Axel, contanos un poco de qué se trató este trabajo de coaching mental y primero, bueno, empezando por qué es el coaching mental para el alto rendimiento. Bueno, la verdad es que fue un placer trabajar con los teros y con el staff. Empezamos primero con el staff. Y la parte mental tiene que ver con básicamente lo que hace la diferencia y en la alta competencia tiene que ver con la motivación, con animarse a jugar, con salir de las lesiones, con la activación, con el foco. Lo que trabajamos mucho es para que el jugador pueda entender cuándo está totalmente reaccionando en milisegundos y volver a pensar qué tiene que hacer y cómo. La parte mental sería eso que a uno lo libera para sacar su mejor jugador y disfrutar en el medio de la presión. ¿Y cuál es el trabajo puntual que estuvieron haciendo en esta preparación para el Mundial con los teros? Trabajamos primero con el staff un día y después empezamos a trabajar con los jugadores de forma grupal en algunas actividades, individual con cada uno. ¿Qué hacíamos? Fundamos lo que para este equipo es los principios y los valores que tenían que ver con las H's, tenían que ver con el hambre, con la humildad, con la hermandad y con el objetivo de hacer historia. Usamos las H's para eso y nos metimos un poco en lo emocional del equipo y en lo mental, que es la diferencia, sobre todo por la cantidad de jugadores que tenemos y a dónde vamos a jugar. Y después trabajamos mucho el 1-a-1 dependiendo de cada jugador. Alguno tenía que recuperarse de alguna lesión, otro quedaba fuera de un partido, otro tenía que entender qué quiere decir hacer un error y lo veíamos en la cancha. Con otros practicábamos algunas técnicas de burbuja porque por ahí patean o tiran la pelota y lo que siempre hacíamos era tratar de estar alineado con los objetivos y que tenga un espacio para liberarse mentalmente y para sacar su mejor versión. Esa es la idea. ¿Este trabajo se realizaba en el Charrúa, que es el centro de entrenamiento de los teros, o en otro lado? ¿En qué momentos? Sí, lo hacíamos en el Charrúa. Nosotros, como entramos últimos al staff, nos tomamos primero casi 3 semanas completas todos los días para ver a los jugadores. Después teníamos un espacio un día donde tanto Flor hacía Reiki y les hacía también, les enseñaba cómo descansar, y porque muchos tenían problemas de sueño, y al mismo tiempo usábamos esos días para charlas 1-a-1, que los jugadores se anotaban y normalmente los hacíamos caminando por la cancha. Y después teníamos un seguimiento generalmente a través del WhatsApp. Y de cara ahora al Mundial, ¿qué es lo que vos podés resumir, Axel, que sos consciente que los jugadores hoy tienen como herramienta que hace 2 meses quizá todavía no tenían? Yo creo que 3 cosas. El coaching de alto rendimiento todavía es nuevo en algunos países, como en los nuestros, todavía no se usa tanto, pero creo que se llevan 2 o 3 cosas. La primera es entender qué pasa cuando están reaccionando y por qué tienen que salir de esa agresividad o pasividad o escapar para volver a pensar en la próxima jugada. Yo creo que eso es algo que trabajamos mucho, porque el alto rendimiento y el mundial se trata de que el equipo de enfrente te haga muchas preguntas y que tengas que resolver esos problemas. Entonces eso es algo que trabajamos mucho. Lo segundo que trabajamos es en lo individual y artesanal, que cada jugador necesita cosas diferentes. Entonces, independientemente de la edad y la experiencia, este es un momento único. Entonces disfrutar ese momento, pero siempre también en lo que tiene sentido. Es decir, una mejor persona hace a un mejor jugador y un poco eso es dentro y fuera de la cancha. Eso lo trabajamos mucho y también en darle mucha importancia a lo principal, que es la familia y los valores. Y la última pregunta, Axel, en este transcurso de 2 meses y la preparación, seguramente alguien habría venido lesionado, se lesionó en la mitad. ¿Qué pasó en esa instancia y si ustedes tuvieron alguna injerencia o alguna intervención para ayudarlos? Sí, lo fundamental es que en el rugby las lesiones existen continuamente y lo que hay que entender es que un jugador cuando se lesiona nunca es igual que antes de la lesión. Entonces trabajamos mucho en que uno puede rendir igual al máximo, pero tiene que entender que su lesión va a hacer que juegue diferente. Entonces trabajamos mucho en eso y mucho en el tipo de jugador que va a ser y cómo va a rendir, en este caso en Francia,
Y todavía seguimos trabajando con algunos que siguen recuperándose y que justamente es la diferencia. La lesión no es el problema, sino qué puedo hacer yo con eso y cómo me puede ayudar, aún con una lesión, a mejorar mi desempeño.